buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más en su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo, en este su canal favorito, el canal 38 Televisión Vida. Bueno, pues estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por este privilegio una vez más de estar aquí frente a estas cámaras. Y bueno, pues quiero decirle que soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos. Templo Cristiano Logos está ubicado en el 11390 Montana. Hermanos, quisiera decirles que nosotros nos encanta el estudio de la palabra y los miércoles estamos estudiando el libro de los Hechos. Todos los miércoles a las 7 de la tarde. Los viernes tenemos un culto familiar porque nos encanta predicar a la familia, nos encanta estar unidos con las familias. Y los domingos tenemos otro estudio, como les decía, nos encanta el estudio. Estamos estudiando las sectas para terminar. Empezamos a las 10 y terminamos a las 11 y empezamos a las 11:30 un culto de adoración, de alabanza y de predicación de la palabra, la santa palabra de Dios únicamente. Y en esta ocasión, como siempre, me acompaña mi esposo, el pastor Jesús Lozano. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Muy buenos días. Todavía es un gran gusto y un privilegio saber que usted nos hace ese favor de sintonizarnos en esta, la única estación cristiana en muchas millas a la redonda, Canal 38 Televisión Vida. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos, y estoy muy contento que usted de veras, en serio, nos tome en cuenta y que vea este programa. El programa es un programa muy interesante, así que yo le invito a que se quede con nosotros. Gracias. Amén. Como decía mi esposo, es un tema muy interesante. Como todos los que hemos estado estudiando, hemos estado enseñando más bien estos últimos días. Gracias a Dios que nos apasiona, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a entrar en el tema. Hemos estado hablando del pueblo de Israel y pues para este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el lugar más valioso, el lugar más importante, el lugar que para ellos era un orgullo, es el templo de Dios. Ahí es donde Dios les hablaba, donde Dios se comunicaba con ellos, como lo dice en Éxodo 29, 42 al 43. Si usted tiene su Biblia, como siempre le digo, ábrala en las citas que estamos diciendo para que usted lea juntamente con nosotros. Ahí sacrificaban también ellos, ¿verdad?, por sus pecados, como lo dice en el libro de Levítico 1:3. Lamentablemente en el año 70 después de Cristo, el templo fue completamente destruido, como Cristo ya les había advertido en Marcos 13:2. Hace cerca ya de 2000 años, imagínense, en el año 70 se quedaron sin templo, así que hace cerca ya de 2000 años el pueblo de Israel no tiene templo. Sin embargo, la Biblia habla de un templo que estará de pie en los últimos tiempos. Pastor Jesús Lozano, ¿qué nos puede decir? Bueno, más que nada, el tema de hoy es un tema escatológico, profético, nos gusta. Yo soy aficionado, no soy escatólogo, bueno, fuera, no, soy un aficionado a escatología y vamos a hablar del tema de hoy, justamente es ese, el templo de Jerusalén, el tercer templo y último templo que va a ser construido por el anticristo. Mira, hace 2000 años, como comentabas, Israel no tiene templo. Hace 2000 años, en el año 70 después de Jesús, llegó un general romano enviado por el emperador y asoló Jerusalén, destruyó Jerusalén, acabó con la nación, prácticamente al menos la nación judía que vivía en Jerusalén. En aquel momento, el general Tito, me parece, llega y mata a más de 1.100.000 judíos en Jerusalén. Los que sobrevivieron a esta masacre fueron deportados a Italia y a Siria. Sin embargo, los judíos, aunque vieron que su templo fue destruido, como comentabas, el templo era el orgullo nacional de Israel, lo presumían, el templo que Herodes les había construido. Herodes, que era un tipo del anticristo, que no era judío, o al menos era un híbrido de idumeo con judío. Entonces,
Ellos vieron con dolor que el templo fue destruido. Era su orgullo, era su amor, el patriotismo reflejado en el templo. Y que lo destruyan para Israel fue devastador. Entonces, sin embargo, aunque el templo fue destruido, los judíos anhelan y los deseos de reconstruir el templo nunca se acabaron. Ahí está el deseo de ellos de que el templo una vez nazca. Ahora, o sea, que reconstruido. La Biblia habla en Zacarías, hablando proféticamente, Zacarías 6:12. El apóstol Pablo en 2 a Tesalonicenses habla también de que habrá un templo, dice hablando del anticristo, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Pero ¿cómo es esto si el templo fue destruido? Bueno, entonces necesariamente entendemos que el templo se va a reconstruir en los últimos tiempos. El mismo Jesucristo, el mismo Señor, en Mateo 24:15, nos habla acerca del anticristo. Y dice Jesús en Mateo 24:15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, hablando del anticristo, entonces, ¿cómo el lugar santo? Pues está hablando del templo, pero el templo, como comentamos, se destruyó en el año 70 después de Cristo. Entonces, entendemos por la palabra que Israel va a levantar otro templo. Un templo que lamentablemente va a ser ultrajado por el anticristo, ya que va a sentarse ahí y va a exigir que lo adoren como a Dios, cumpliendo al 100% lo que la escatología nos advierte. Muy interesante, ponga mucha atención para que no se confunda con los diferentes templos, ¿verdad? Este es el tercer templo y todo lo anterior que estaba mencionando nuestro pastor y muchos textos más hablan necesariamente de un templo. Sin embargo, sabemos que el templo anterior fue destruido, como le decíamos, en el año 70. Por lo tanto, inferimos que se construirá un tercer templo, ¿verdad? Porque no existe un tercer templo judío donde se cumplirá todo lo que ya se ha leído, ¿verdad? Solo que en la actualidad, hermanos, al parecer es imposible la construcción de este sagrado edificio que es el orgullo de los judíos, ¿verdad? Que era donde ellos adoraban a Dios, donde ellos se comunicaban con Dios. Y este sería el templo del anticristo en Jerusalén. Y yo quiero formularle otra pregunta a nuestro pastor Jesús Lozano. ¿Es acaso imperativo para la nación de Israel la construcción de un templo? Definitivamente, para Israel, mira, recordemos que Dios establece la única forma del perdón o cubrir pecados para Israel era sacrificando. Y la orden que da Moisés es sacrificar a la entrada del templo, entregaban ahí sacrificios. Dios mismo prohíbe en Éxodo Levítico, prohíbe que Israel sacrifique en otro lugar, tiene que ser el templo. Entonces el templo no existe. Hace casi 2000 años el templo no existe, por lo tanto hace 2000 años que Israel no sacrifica, no puede expiar su pecado. Entonces por eso es que ellos necesitan urgentemente la construcción de otro templo para poder llevar a cabo el ritual de la purificación. Mira, Tito llega, el general Tito romano llega y destruye Jerusalén, arrasa con el templo, lo destruye, cumpliendo lo que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra cerca del templo en Jerusalén. Entonces, una vez que Jerusalén y el templo son destruidos, Roma sigue gobernando a Israel y Palestina. Sin embargo, en el año 637, los musulmanes se constituyen en la nueva nación que gobierna el mundo. Entonces, los musulmanes le quitan a Roma el poderío y los musulmanes se apoderan también de Jerusalén y de otros lugares que son también santos. Tenemos unas fotografías, no sé si puedan mostrar fotografías allá en la cabina. En la actualidad, Imelda, bueno, los musulmanes invaden Jerusalén. El templo de Jerusalén se estaba construido en un monte llamado el Monte Moriah, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Entonces ahí estaba el templo, ahí se construyó el templo de Salomón, ahí estaba el templo de Herodes, o que construyó Herodes. Entonces los judíos, al perder Jerusalén ante Roma, y luego Roma pierde Jerusalén ante los musulmanes, ahora son los musulmanes los dueños de Jerusalén y del Monte Moriah. Los musulmanes construyen un templo sagrado en el lugar supuestamente donde estaba el templo original, el templo de Salomón. Entonces, de tal forma que si estamos viendo fotografías, la segunda fotografía vemos
que ahora en ese monte Moriah, donde debiera estar el templo de Israel, está un templo musulmán llamado el Domo de la Roca. Es un templo muy sagrado para ellos. Entonces imagínate, los judíos quieren reconstruir el templo, pero no pueden porque está ahí la mezquita o el Domo de la Roca, que es un lugar sagrado para los musulmanes. Entonces imagínate que los judíos intenten derribar el muro, el Domo de la Roca, pase el tercer templo, los musulmanes no los dejarían, no les permitirían. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado para ellos. Sin embargo, la Biblia habla de que en los últimos tiempos el templo se va a reconstruir. Y el templo verdadero, el templo, vamos a hablar del cuarto templo, por así decirlo, va a ser construido por Cristo. Pero previo a este templo, el anticristo va a construir otro templo. Déjame te leo Zacarías 6:12, dice, hablando Dios, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, hablando de Cristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Entonces hay una profecía que advierte que Cristo, o que promete que el Mesías va a edificar el templo durante el milenio. Sin embargo, Cristo mismo habla que habrá otro templo que no va a ser de él, otro templo que va a estar operando durante el tiempo del anticristo. Si lo he confundido, perdónenme. Mire, cuando Salomón construyó el templo, es el primer templo, es destruido. Luego se construye otro segundo templo, el templo de Herodes. Luego es destruido también. Entonces el anticristo va a construir otro tercer templo, y Jesús lo dice en segunda a Tesalonicenses 2, 3, 4, dice Jesús, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya está aquí por cierto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo? El templo que el anticristo va a construir. Entonces, el anticristo construye otro templo y los judíos van a estar muy contentos, felices, porque finalmente te dan un lugar donde adorar, donde sacrificar y donde tener comunión con Dios. Entonces, este templo lamentablemente va a ser construido, quizá hasta auspiciado por el anticristo, posiblemente auspiciado, pero construido, gestionado por el anticristo. Los judíos muy contentos por este hecho, que tengan templo nuevamente, van a estar más comprometidos con el anticristo y van a aceptarlo como el Mesías. Lamentablemente, este templo no es el templo de Dios, es el templo del anticristo y que está ya casi listo para construirse. Bueno, con todo esto que nos estás diciendo, estamos viendo que debe construirse un tercer templo. Ya habíamos hablado de los otros dos. Para que se cumpla esta palabra es necesario construir ese tercer templo. Y esto parece que no sería ningún problema para los judíos. Si usted está enterado, la mayoría de los judíos son ricos, tienen mucho dinero. Y en estos tiempos, hermanos, no sé si usted ha visto que se levantan los edificios, habiendo dinero, se levantan los edificios en días, ya están prefabricados. Entonces, si ellos tienen dinero, si no hay nada si el dinero no es problema, ni el tiempo, entonces, ¿por qué los judíos no han construido ese templo? ¿Qué es lo que está deteniendo al pueblo judío de construir el orgullo de ellos, el templo de Dios? ¿Qué es lo que los detiene, Pastor Jesús Lozano? Mira, en el siglo VII, los musulmanes, te insisto, le quitan el gobierno a Roma y los musulmanes se convierten en dueños espurios de Jerusalén. Y ahí los musulmanes construyen un templo, es el tercer templo más importante para ellos, el Domo de la Roca. Este templo musulmán es construido en donde estaba el templo judío, supuestamente en el mismo lugar. Se llama el Domo de la Roca, es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Entonces, para que los judíos construyeran su templo, tendrían que los musulmanes cederles el terreno, tumbar su templo, el Domo de la Roca, y dejarlos que hicieran su templo judío. ¿Tú crees que esto sea posible? Aparentemente no. El musulmán odia al judío, son enemigos de los judíos. Sin embargo, en el último tiempo, cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo va a gestionar, va a convencer a los musulmanes
que les den permiso a los judíos de que construyan el templo judío. Entonces, imagínate el arrebatamiento. Vamos a desaparecer millones de personas, millones de redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Seremos arrebatados al cielo, escaparemos de la gran tribulación. Imagínate el caos generado, aviones cayendo, carros chocando, etc. Entonces, el anticristo aprovecha este caos y se presenta como la medicina para el mundo, hace propuestas, convence al mundo, y en este caos aprovecha el anticristo para lograr una paz ficticia y temporal entre el pueblo árabe y entre el pueblo de Israel. Logra convencer de que los musulmanes les permitan a los judíos construir su templo. Entonces, este va a ser un éxito político para el anticristo y se va a perfilar como el Dios de este mundo. Entonces, así va a ser el asunto. No se puede hacer el templo porque está ocupado por los musulmanes, pero la Biblia dice que lo va a hacer y va a hacer. Bueno, pues a nosotros se nos hace que eso sería imposible, ¿verdad?, de convencer a los musulmanes. Pero bueno, este hombre se dice que va a ser muy inteligente, ¿verdad? Entonces él va a lograr, como decía mi esposo, convencerlos de que se pueda construir también el templo del pueblo de Israel. Y él, decías tú que fue un triunfo para él, ¿verdad? Va a ser un triunfo para él al hacer esto, porque sería algo sumamente difícil. Pero ¿de qué manera logrará convencer él a los judíos de que él es el Mesías? ¿Cómo serán seducidos para creer en él, aparte de lo que ya había hecho? Mira, lamentablemente lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Israel sigue esperando al Mesías. Recordemos que Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hay profecías que hablan del Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Los judíos esperaban a este Mesías que conquistara, que gobernara, que destruyera a los enemigos y que devolviera a Israel su gloria. Y llegó el Mesías, Cristo, pero no les gustó. Ellos esperaban un Mesías guerrero, vengador, que matara a los romanos, a los árabes. Pero no, llegó un Mesías manso y humilde, que enseñaba a poner otra mejilla, que enseñaba a perdonar. No les gustó y lo mataron. Entonces Israel sigue esperando al Mesías. Entonces hay una profecía en Zacarías donde advierte que el renuevo o Cristo va a construir el templo de Dios. Entonces el anticristo aprovecha y construye el templo y los judíos piensan, este es el Mesías, este es el renuevo, porque lo está construyendo y se cumplió en el anticristo. Ellos no van a saber la profecía de Zacarías. Entonces este es el Mesías que tanto tiempo hemos recibido. Los va a engañar, los va a seducir. El mismo Jesús dijo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo van a recibir. Fíjate, el mismo Jesús les advirtió, yo soy el Mesías, me envió el Padre, pero ustedes no me reciben, pero va a venir otro. El enemigo, la antítesis mía, ya ese lo van a recibir. Entonces, el anticristo logra que el templo se construya y los judíos al ver esto dicen, este es el Mesías. Ahora, el anticristo va a ser ayudado por el falso profeta. Este falso profeta va a lograr convencer a los musulmanes también de que les permitan el espacio para construir el templo de Jerusalén. Las profecías indican que posiblemente, o las cualidades de este falso profeta, posiblemente sea un papa, y lo digo con todo respeto, posiblemente sea un papa. Entonces, Mahoma, que es el profeta de los musulmanes, dijo que en los últimos tiempos volvería a hablar al pueblo musulmán a través de su hija. Su hija se llamaba Fátima. Entonces, la Virgen de Fátima ha enviado supuestamente algunos mensajes de paz y reconciliación. Entonces, posiblemente el factor Fátima va a hacer que los musulmanes hagan amistad con los judíos de nuevo y que se vean como unos países aliados o en paz. Entonces, el asunto está en que en ese monte, el monte Moriah, está el domo de la roca, el templo musulmán, y que no tan fácilmente van a cederlo. Para ellos es muy sagrado el domo de la roca. Ellos dicen que ahí está el domo sobre la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Se cree eso. Ahora, ahí para ellos es muy sagrado. ¿Por qué? Porque desde ahí supuestamente Mahoma, su profeta, ascendió hacia el cielo.
Hay una fotografía que si me pueden mostrar allá en la cabina, fotografía 3. Esta fotografía es el interior del domo de la roca, y esa piedra que usted ve ahí es una piedra que ellos no cubrieron con piso, con mosaico, porque esa supuestamente es la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces aquí está otra fotografía enseguida también que presenta lo mismo, la roca. Entonces los musulmanes aman esa tierra, aman ese templo, están dispuestos a morir por su credo, por su religión, por Alá, por los lugares santos, etc. Entonces ellos no estarán dispuestos a ceder el templo para que los judíos construyan su templo. Sin embargo, la Biblia dice que el tercer templo se va a construir. Y el anticristo va a ser parte vital de esta construcción del templo judío. Esto para los políticos, para la ONU, para los judíos, los musulmanes, es imposible. Pero la Biblia dice que se va a construir. Y el diablo va a usar al anticristo para lograr que el anticristo engañe tanto a judíos como musulmanes, haga una paz ficticia temporal y permita la construcción del tercer templo. Se oye como muy difícil, seguimos en esto, ¿verdad? Pero ¿acaso el anticristo hará? Bueno, si usted ha escuchado sobre los musulmanes, ¿verdad? Se le haría también imposible. ¿Hará que los musulmanes entreguen su domo tan importante para ellos, tan sagrado, para que sus enemigos de todas las generaciones, el pueblo de Israel, construyan ellos su propio templo ahí? Él logrará. Hemos oído hablar del anticristo y, como les decía, va a ser un hombre muy inteligente, pero tendrá la capacidad de convencer a los musulmanos, a los inconvencibles. Mira, es que por mucho tiempo se ha pensado erróneamente que para que el templo de Jerusalén se construya va a tener que tumbar el templo del domo de la roca, pero no es así. Más adelante vamos a ver que no es así. Van a estar los dos templos construidos simultáneamente. Hay espacio en Jerusalén, en el Monte Moriah, para que se construya otro templo, sin que se destruya el templo del domo. Pero bueno, mira, los judíos quieren el templo, quieren construirlo. Ya expliqué por qué. El anticristo quiere, y yo digo quiere porque a mí se me hace que ya está en la tierra, quiere que el templo se construya. Los judíos quieren su templo para adorar a Dios. El anticristo quiere para que lo adoren a él. Entonces esto es urgente tanto para el anticristo como para los judíos. El anticristo hace un pacto de paz con los judíos. A los 3 años y medio rompe ese pacto de paz, se quita la máscara y se muestra tal como es. Entonces los judíos tienen que construir el templo, pero el anticristo debe convencer a los árabes de que sean el territorio o el templo. Entonces, una vez que el templo se construya, el anticristo va a dejar que los judíos adoren. Pero a los 3 años y medio dice, no, ¿saben qué? Yo soy Dios, a mí van a adorarme. Entonces aquí se cumple la profecía de Daniel acerca de lo que llamamos la abominación desoladora, donde el anticristo va a gobernar y va a pedir que lo adoren en el templo de Jerusalén, va a manchar el templo de Jerusalén. Históricamente hubo un hombre llamado Antíoco Epífanes, era un demente que se hizo pasar, que decía que era Dios manifiesto. Antíoco fue un general de Alejandro Magno, un general seleucida. Antíoco, 167 años antes de Cristo, ocupó el templo, invadió Jerusalén, tomó el templo, metió una estatua de Júpiter al templo, dedicó el templo a Júpiter y él mismo se autonombró Dios y derramó sangre de cerdas en el lugar santísimo. Entonces algunos piensan que esa fue la abominación. No, esa no fue. Ese fue un ensayo, fue un tipo. El anticristo es al final, la abominación es al final, porque dice la Biblia que Jesús va a destruirlo con su palabra. Y Antíoco no lo destruyó. Vamos a un corte, vamos a volver inmediatamente, no le cambie, creo que es un programa interesante. Vamos a un corte comercial y volvemos enseguida de esto. Por favor, no le cambie, llámenos con preguntas acerca del tema. Dios le bendiga, no le cambie. Gracias. Qué bueno que sigue con nosotros en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Si usted está apenas sintonizando el programa, estamos tocando el tema del tercer templo, el templo profético que conocemos como el templo del anticristo. La pregunta quedó en el aire: ¿qué poder de convencimiento tendría el anticristo para lograr persuadir a los judíos y a los musulmanes para que los judíos construyan su tercer templo? Mira, la profecía bíblica nos habla de un personaje al cual identificamos como el anticristo, quien va a ser una persona que se coloque en el lugar de Cristo.
Sin embargo, para los musulmanes también tienen a un Mesías. Y fíjate qué interesante, ellos le llaman al-Mahdi, es el Mesías musulmán, solo que interesantemente ellos dicen que este Mesías va a ser el que va a venir a unificar las naciones del mundo, a unificar las regiones del mundo, a gobernar como una especie de califato, un gobierno mundial, y ellos lo esperan. Pero este Mesías de los judíos, de los musulmanes, perdón, ese en verdad es el anticristo de la Biblia. Entonces, este Mahdi, o este Cristo musulmán, convence a los musulmanes de que sean terreno para que los judíos construyan el templo de Jerusalén y logren una paz, como dije anteriormente, temporal. Una paz que después de 3 años y medio rompe para que se quita la máscara este personaje, y inicia una persecución horrenda en contra de los judíos. Creo que esa es la respuesta que quería darte. Amén, así es, esperamos que no se nos confunda, ¿verdad? Esperamos estar explicando bien este asunto tan importante del tercer templo. Ya vimos que el segundo templo fue destruido en el año 70 y era necesario construir otro templo donde está el domo de los musulmanes. Y ahorita que le preguntaba a nuestro pastor cómo le iban a hacer, si se iba a derribar el de los musulmanes, ¿verdad? Para construir ahí el de sus enemigos los israelitas, y pues ya nos explicó que no, que hay lugar para construir los 2 templos. Entonces, mi pregunta es, ¿se podrá construir el templo judío, el tercer templo de los judíos, al lado del domo de la roca, el tercer templo, ¿verdad? La tercera mezquita más importante para los musulmanes? ¿Se podrán construir los 2 uno al lado del otro? Sí, definitivamente. Mira, por muchos años creímos que entendemos que la profecía dice que los judíos van a construir un tercer templo, lo creímos, pero pensamos que para que esto fuera posible, tenían que derribar el templo musulmán, el domo de la roca. Y decíamos, va a ser difícil porque los musulmanes no van a dejar que destruyan su templo, no van a ceder el espacio. Sin embargo, fíjate que recientemente, o en tiempos relativamente recientes, los historiadores, los arqueólogos, los historiadores judíos han descubierto algo interesante. Hay un físico judío, es físico, fíjate, pues usó la palabra, se llama Asher Kaufman, es un judío, un científico judío. Él ha investigado y llegó a la conclusión de que el templo de Salomón, o sea, donde estaba el templo original de Israel, no estaba construido donde está construido el domo de la roca. Es decir, por mucho tiempo pensamos, donde estaba el templo judío, ahora está el templo musulmán. Pero Asher Kaufman dijo, no, nos equivocamos. El templo judío estaba a un lado del domo de la roca. Por lo tanto, para construir el tercer templo, no hace falta quitar el domo de la roca. Entonces, ahí ya hay un asunto arreglado. Los musulmanes no tienen que entregar para ser destruido su templo. El original lugar del templo de Salomón, según Kaufman, está al norte de Al-Aqsa, o sea, donde está el domo de la roca. Tenemos unas fotografías enseguida, las fotografías 5 y 6. Usted en esta fotografía, la foto 5, usted puede ver al fondo está una construcción muy bonita, por cierto, es precioso. El templo de los musulmanes se llama el domo de la roca. Y usted puede ver en la cabeza, en el minarete, en la cabeza de la construcción, es una especie de adorno, una protuberancia, algo que sobresale. Está la luna en cuarto menguante, el símbolo mundial del Islam. Y usted puede ver esa preciosa construcción. Bueno, pensaban que ahí estaba el templo de Salomón, pero no. Al investigar se dan cuenta que está al norte de este. Y usted puede ver en la fotografía esa una pequeña construcción que está a la derecha. Pequeñita también, es una especie también de domo. Ese se llama el domo de los espíritus. Bueno, pues en ese lugar, el domo de los espíritus es donde realmente, acaban de descubrir, donde realmente está construido el templo de Salomón. Por lo tanto, si los judíos construyen el tercer templo, va a ser construido en ese lugar. En la siguiente fotografía vemos que es un lugar perfectamente plano, perfectamente aplanado, compactado, y es un lugar perfecto para construir.
Entonces han descubierto que en ese lugar es donde verdaderamente estaba el templo de los judíos, perdón. Entonces, el asunto está en que ahí ya no habría problema, porque si han descubierto que el templo de Salomón estaba al norte y ese lugar está prácticamente vacante, está el domito ese de los espíritus, no será problema para los musulmanes entonces ceder territorio para que Israel construyese su templo sin necesidad de tumbar o derribar el templo musulmán. Entonces, aquí resolvemos, o el anticristo dice, bueno, no hay problema. Ahora mira, el domo musulmán, el actual domo de la roca, donde creíamos que estaba el templo de Salomón, resulta que ese domo está construido en el lugar que la Biblia identifica como el patio de los gentiles. En la siguiente fotografía, si me hacen el favor allá en producción de ponerla, esa fotografía nos muestra cómo era más o menos el templo de Jerusalén, el templo de Herodes propiamente. En la parte derecha vemos una parte extensa que se llama, dice, Court of the Gentiles, o la corte de los gentiles. Y también a la parte izquierda hay otro lugar grande llamada la corte de los gentiles. Era el patio donde los gentiles podían entrar. Bueno, el domo de la roca está construido exactamente en el patio de los gentiles, no donde estaba el templo de Israel. Ahora, en esa parte donde era el patio de los gentiles, en la foto siguiente vemos, ahí está ahora el domo de los espíritus. Ese no es importante y lo pueden ceder. En la siguiente fotografía vemos pues cómo pudiera quedar. Es una maqueta nada más. En la fotografía siguiente, de ser cierto lo que yo creo y pienso, de ser cierto, así se vería en el monte Moría las dos construcciones de los dos templos. A la izquierda, el domo de la roca, que no tendrá que tumbarse, y a la derecha, el templo de Jerusalén. Entonces, entendemos que podrían coexistir los dos templos, y esto lo haría el anticristo de una forma política y pacífica. Ahora mira, algo interesante. Según Kaufman, donde está el domo musulmán era el patio de los gentiles del templo original. Ese lugar no era sagrado para Israel. A ese patio entraban los no judíos. Y qué interesante, porque ahí está ahora el domo de la roca. Déjame tener algo interesante de la Biblia. Dice el Señor en la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, hablando Juan, en Apocalipsis, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalos aparte y no los midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Mira qué interesante. Justamente es ahí donde está el templo musulmán, el patio de los gentiles, y que Apocalipsis dice que fue entregado para ellos. Entonces coincide con que ahí está construido el domo de la roca. Por lo tanto, una vez más, insisto, van a poder coexistir los dos templos. El anticristo convence a los musulmanes: dejen a los judíos hacer el templo, permítanles que lo hagan a un lado de nosotros, y los convence. Y van a ser construidos o van a estar de pie los dos templos al mismo tiempo. Los musulmanes adorando a Alá y los judíos adorando a Jehová. Esto va a ser logrado con la tremenda participación del anticristo. Lo lamentable es esto, que ese templo va a ser prácticamente construido o ayudado por el anticristo. El anticristo quiere el templo no para que los judíos adoren a Dios, sino para que lo adoren a él. Y cuando esto sucede, Imelda, el anticristo va a exigir que lo adoren. Los judíos obviamente no van a adorarlo. Los judíos son celosos adoradores de Jehová o de Yahvé. Al no adorarlo, el anticristo lanza una horrible persecución contra Israel. Ahí es donde se cumple lo que Mateo 24 dice. Jesús hablando dice: entonces, cuando el anticristo pues ataque a Israel, dice: los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay las que estén en cinta, las que crían en aquellos días. Orad para que vuestra huida
no es en invierno ni en día de reposo. Mucha gente ha malinterpretado este texto pensando que está Cristo hablando a la iglesia. No, Señor. Mateo 24 está Cristo hablándole a Israel. Y Jesús está hablando precisamente el momento en que el anticristo, al no adorarlo a los judíos, desata una persecución en contra de ellos para matarlos. Por eso Jesús dice, oren que no sean de reposo, porque el judío guarda el de reposo. Los gentiles no lo guardamos. Los gentiles correríamos millas, ¿verdad? Escapando al anticristo. Entonces, este asunto nos indica que habrá un tercer templo construido, que el anticristo va a patrocinar, al menos va a promover para que sea construido. El anticristo va a lograr paz entre judíos y musulmanes, una paz temporal. Este periodo dura 7 años. A la mitad de los 7 años el anticristo se quita la máscara. Deja de ser el político pacifista y amoroso y se quita la máscara y se muestra como quien es, el hijo del diablo, el hijo de perdición. Y empieza a atacar y a perseguir a Israel. ¿Qué tan lejos estamos, Imelda, de que esto suceda? Falta muy poco. Hace algunos días alguien de esa gente que se le ocurren ideas, no son ideas, son ocurrencias, David Meade, aseguró que la tierra se iba a acabar el sábado pasado, ¿verdad? Claro que no fue cierto. La gente comprando agua, comprando baterías, comprando radios. Porque alguien dijo, ¿cómo es posible que le creamos a un hombre si tenemos la palabra profética más segura que la palabra de Dios? La Biblia dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Aparte, para que la tierra sea destruida faltarían 1007 años si fuera ahora el retorno de Cristo o el arrebatamiento. Lamentablemente, gente como David Meade se ha levantado, ha asegurado que el fin del mundo viene, y la gente, a una iglesia cristiana, Imelda, cree. La gente comprando agua, comprando baterías, comprando radios, ¿qué no entienden? Que nadie sabe el día ni la hora. David Meade cambió, dice que no, que se pospuso el fin del mundo y que ahora va a ser el 21 de octubre, un día antes de mi cumpleaños. Según él, no va a festejar mi cumpleaños. No creamos aquello. Sin embargo, escúcheme bien, falta muy poco para que Cristo venga por su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero podemos identificar los tiempos. Los tiempos gritan que Cristo está ya listo para venir por la iglesia. ¿Qué falta para que el templo de Jerusalén, el tercer templo, se construya? Únicamente falta, Imelda, que la iglesia sea arrebatada. Eso falta. En cuanto la iglesia sea arrebatada, es el detonante para que el anticristo entre a gobernar al planeta. Para que el anticristo logre el permiso musulmán para que los judíos construyan su templo. En 1987, en Israel se inició lo que se llama ahora el Instituto del Templo. Los judíos, hermanos, van adelantadísimo. Se dice que el templo se construye en 3 días. Fíjese nada más. Decías ahorita, Imelda, que los judíos son ricos. Claro que son ricos. Claro que son. Oye, pues si Dios no falta su palabra, Dios es fiel. Dios prometió bendición para Abraham y el judío es rico, es bendecido, es rico. Claro que sí. Dios es fiel a su palabra. Entonces tienen recursos, tienen ingeniería, tienen logística, tienen todo preparado para en 3 días levantar el templo. De hecho, se dice que el templo en Jerusalén ya está prearmado y que en cuestión de que digan, se permite el acceso al templo, se construye y se levanta en 3 días. En 1987, el Instituto del Templo fue iniciado por el rabí Yisrael Chaim o Chaim Richman. Él fundó en lo que llamamos ahora el Instituto del Templo. En la fotografía, si me hacen favor de presentar la fotografía ya, Eri, en la foto 10, los judíos ya tienen preparado todo para el templo. Ya tienen preparado la menora o menorá, que es el lampadario o la lámpara de oro o de mara con oro, que tiene 7 brazos. Este lampadario o esta menorá estaba dentro del templo, en el lugar santo, si te acuerdas, Imelda. Entonces ya está lista la menorá, ya está preparada. En la siguiente fotografía vemos distintos utensilios del templo. Vemos los atizadores, vemos donde va a estar echando la ceniza, vemos el mobiliario que va a usarse en el templo. Ya están los utensilios para los sacrificios.
para recoger la sangre. Está todo preparado, Imelda. Está avanzado, pues. En la siguiente fotografía vemos la mesa, lo que va a ser la mesa del pan de la proposición, donde los sacerdotes, los levitas, guardaban 12 panes que cambiaban periódicamente. Bueno, ya está construida, ya está hecha, ya está preparada. En la siguiente fotografía vemos la cofia o la corona que usaba el sumo sacerdote de Israel. Todo esto se perdió en la invasión a Jerusalén. Se lo robaron los romanos, qué sé yo. Pero en la actualidad, los judíos, los directores del Instituto del Templo, ya tienen la corona que dice de frente santidad a Jehová o santo para Jehová. En la siguiente fotografía podemos ver a un rabino de los directivos del Instituto del Templo que está mostrando precisamente a un maniquí que trae puesto lo que va a ser la vestimenta del sumo sacerdote de Israel. O sea, los judíos ya están preparados, tienen todo listo. En cuanto se les permita a ellos construir, ya tienen sacerdotes descendientes de Aarón, tienen ya la corona, tienen las arpas para los levitas cantores. En la siguiente fotografía vemos el altar del incienso, ya está hecho. Lo que faltaría sería el arca del pacto, pero esa está en el cielo. En la siguiente fotografía vemos a unas arpas. Vemos las arpas, vemos las trompetas que se tocan, no son shofares, son trompetas que se tocaban por los levitas cuando ministraban. Entonces, esto usted puede ver el arpa. Esa arpa era similar a la que David usaba y los levitas, más bien dicho, usaban en la adoración del templo. Entonces, todo esto, hermano, nos indica que están listos los judíos para construir, levantar el templo y empezar a sacrificar y a adorar a Dios. En la última fotografía usted puede ver 2 vacas, un novillito y una vaca. Cuando Salomón dedicó el templo o inauguró el templo, Salomón sacrificó cientos y cientos y cientos de novillos rojos. El heifer rojo, la novilla alazana. Salomón sacrificó cientos y cientos y cientos de estas vaquillas rojas. La vaquilla roja o la heifer roja debía ser una vaquilla sin defectos, perfecta, que todo su pelaje fuera color rojo. Si una vaquilla venía a ser sacrificada y tenía un solo cabello blanco, no la usaban para el sacrificio. Era destituida, no servía, era desplazada. Sin embargo, cuando se pierde la práctica de sacrificar el templo, con el tiempo se perdió la vaquilla roja. Por cientos de años no se han producido vaquillas rojas. Hay vacas rojas, semirrojas más bien, pintas, etc. Pero la vaquilla roja se perdió. ¿Cómo se dice? Se extinguió, desapareció. Entonces no podrían inaugurar el templo porque no hay vaquilla roja. Bueno, por hace algunos años los judíos, los ingenieros judíos, los genetistas judíos empezaron a buscar cruzas de vacas para lograr producir la vaquilla roja. Bueno, pues ya la vaquilla roja ya se produjo. Ya hay vacas que son completamente rojas. Ya están listas para el sacrificio continuo, bueno, para el sacrificio, que va a ser para la dedicación del templo. Entonces, si te fijas tú, ya vimos pues que el tercer templo puede construirse a un lado del templo de los musulmanes. Ya vimos que hay descendientes de Leví, de Aarón. Ya vimos que están listos la menorá, está lista el altar de los sacrificios, el altar de bronce ya está construido. Ya sabemos, ya están preparando los levitas para el oficio de cantores, de destazadores de las vaquillas. Ya se tiene posiblemente un sumo sacerdote de Israel. La vaquilla roja ya está lista. Entonces, ¿qué falta? Si según los cálculos de los judíos dicen que en 3 días levantan el templo. Imagínate, ¿qué es lo que falta? Pues que Cristo venga por la iglesia. Es lo único. ¿Y cuándo pasa esto? Puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. La iglesia, Imelda, lamentablemente ha olvidado el mensaje central de ella. El mensaje central de la iglesia no debe ser enriquécete,
no debe ser prospera, no debe ser ese. Yo creo que Dios prospera, claro que sí, pero es un efecto de la búsqueda de Dios primeramente. Cuando buscamos el reino de Dios, su justicia, las cosas vienen solitas. Dios se encarga de lo demás. Pero la iglesia se ha encargado, ¿sabes qué? La iglesia ha echado el mensaje, la palabra de Dios. La iglesia en su mayoría ha sacado a Cristo de la iglesia. Es una gran verdad, innegable verdad. La iglesia adora, ensalza a hombres. La gente orgullosamente dice que somos la misma genética de tal apóstol o tal profeta. Hemos sacado a Cristo. La iglesia habla de prosperidad. La iglesia habla de que tú eres un Dios, tú puedes cancelar, tú puedes decretar. La iglesia sacó a Cristo. El mensaje central de la iglesia es: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. La iglesia vive como el mundo, casándose, estamos en casamiento. Hemos ignorado el inminente retorno del Hijo de Dios. Es tiempo que la iglesia empiece a predicar que Cristo viene. Y es tiempo que la iglesia empiece a vivir sabiendo que Cristo viene. Hay una parte muy triste en Apocalipsis, cuando habla Jesús a la iglesia en la Odisea, me parece, la última iglesia. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y mira qué triste, está en la puerta tocando. Quiere decir que está afuera. Quiere decir que lo sacamos de la iglesia y que él intenta entrar de nuevo, diciendo: déjenme entrar. Así como aquel amado, ¿verdad?, se fue y la sulamita de cantar y cantar se olvidó, se durmió y no lo esperó. Así como aquellas vírgenes insensatas que no tenían bastante aceite, que durmieron porque no esperaban la venida de Cristo. Así la iglesia de hoy está en esas condiciones. No anhela la iglesia el retorno de Cristo. Es tiempo que la iglesia vuelva al primer amor. Es tiempo que la iglesia deje de ser tibia y se enardece con el fuego del Espíritu. Es tiempo que la iglesia despierte y que se entere que falta muy poquito para que la final trompeta suene. Que los panteones se abran para que salgan de ahí cuerpos glorificados de gente que murió redimida por la sangre del Señor. En que los que estemos vivos seamos transformados y arrebatados para las nubes recibir a Cristo. Es tiempo que la iglesia vuelva a la santidad. Hermanos queridos, la iglesia necesita tornar a la santidad. La iglesia se ha vuelto secular. La teología de la iglesia es otra y no es la teología bíblica. Cristo viene pronto. Hay que estar preparados. No sé si tengamos algunas preguntas del público. Amén, ¿sí? Así es. Bueno, pues podemos ver que Cristo viene pronto y debemos anhelar su venida. Desafortunadamente estamos en una situación, en unos tiempos de comodidad espiritual donde nos hacen creer que estamos bien, que todo está bien, que no pasa nada. Pero como decía mi esposo, tenemos que estar preparados. Bueno, aquí tenemos solamente una pregunta que dice: ¿dónde dice del tercer templo? Antes de pasarle el lugar, solamente quiero decirle que vamos a estar orando por sus necesidades al final. Todas las estamos leyendo y oramos por ella. Pastor Jesús Lozano, ¿dónde dice del tercer templo? Nos está escribiendo el hermano García. Bueno, ya leímos algunos textos que hablan del tercer templo. No dice habrá un tercer templo, no, tampoco. Sin embargo, está haciendo uso de la inteligencia que Dios nos dotó. Dice Jesús que el anticristo va a sentarse en el lugar santo. El lugar santo estaba en el templo de Dios. Y si ahorita no hay un templo en Israel, deducimos que habrá un templo en el tiempo en que Cristo venga por la iglesia. Por otro lado, el apóstol Pablo dice que el anticristo va a sentarse en el templo de nuevo. ¿En cuál templo? Deducimos que es un tercer templo que va a ser levantado por los judíos. Estamos viendo la fotografía, estamos viendo cómo Israel está preparándose para construir su templo. Por otro lado, Zacarías habla, Ezequiel habla de que el renuevo construirá un templo. Daniel está hablando de la abominación desoladora. Jesús mismo está hablando de la abominación desoladora. ¿Qué significa esto? La abominación desoladora significa que el anticristo va a mancillar, va a ensuciar el lugar santo, quizá el santísimo. ¿De dónde? Pues del templo, pero no hay templo, por eso no hay templo, pero deducimos, inferimos que necesariamente tendrá que venir un tercer templo.
Otra pregunta, ¿por qué los judíos se quedan, por qué no son raptados? ¿Quién va a ser arrebatado a la presencia del Señor? Los que creamos en Cristo. Así es sencillo. Los que aceptemos la gracia. Mis hermanos israelitas desprecian a Jesús, excepto los judíos cristianos. Hay mucho judío cristiano. Entonces, el tiempo de la gran tribulación es para Jacob, o sea, para Israel. Tiempo de tribulación, de angustia. Sin embargo, el apóstol Pablo nos cuenta que al final todo Israel va a ser salvo. Al final Zacarías cuenta que Jesús viene y se para en el monte de los olivos. Ahí los judíos lo ven sus manos que están horadadas. Le dicen, ¿quién te hirió? Y Jesús le dice, en casa de mis amigos, o sea, ustedes. Y los judíos reconocen que Él es, ¡ay, qué hermoso! Reconocen que Él es el Mesías al que crucificaron, pero lo reciben, lo abrazan, lo reciben como su hermano mayor, como el Mesías que esperaban, y ahí se reconcilia a Cristo con Israel. Entonces, es la razón por la cual el judío no va a ser arrebatado, según deducimos en la palabra de Dios, porque no han creído, no han recibido la gracia, han despreciado. Y el requisito para salvación, recuerda que el requisito es creer. El que cree y se bautice es salvo, el que no cree es condenado. Se acabó el tiempo, Imelda, deseo con toda mi alma haberle explicado en mi corto entendimiento acerca del templo. Ya no vamos, Cristo viene pronto, hermanos. Muchísimas gracias por la atención prestada y dejo el lugar a mi esposa para que ella también despida el programa. Gracias, Imelda. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado sintonizando este programa. Y pues, bueno, gracias a nuestros hermanos María Dolores Madrid y nuestra hermana Luz que mandan felicitarnos. Y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos de Templo Cristiano Logos y a mi hija Nayeli Lozano, que hoy está cumpliendo sus 15 años. Mi chinita, muchas Dios felicidades, la amamos mucho. Y también a nuestra hermana Esther, que está ahí en los teléfonos. Dios les bendiga y esperamos verlos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta pronto.